Saludamos a los amigos de la revista Maíz y Soya y a quienes se están vinculando en este momento a través de la aplicación pwa.maizysoya.com. Damos la bienvenida a Diana Cristina Vázquez. Ella es ingeniera industrial, especialista en seguridad en el trabajo. Es parte de la Escuela Latinoamericana de Innovación Agropecuaria, líder del programa de capacitación y asesoría en riesgos laborales. Es importante el tema porque habla sobre la necesidad de que quienes trabajan en el campo conozcan fundamentalmente cuáles son sus derechos y adicionalmente el empresario sepa que un riesgo o un problema de tipo de salud ocasionado por asuntos de trabajo puede generar, además de un programa en el entorno íntimo del afectado, también va a afectar a la empresa como tal. Muchas gracias, Diana, por aceptar este diálogo y quisiera que usted nos vaya desarrollando el tema. ¿Por qué es importante este tema dentro de lo que es la producción a nivel agropecuaria? Gracias, Marcelo, por la invitación y a todos los lectores de la revista por estar aquí. Este tema es supremamente importante porque los trabajadores en cualquiera de los sectores en los que se encuentren son la base de que ese trabajo y de que esa riqueza se pueda generar. Entonces, los trabajadores, en este caso en el sector agropecuario, tanto en Colombia, que es donde yo me encuentro, como en Ecuador, se encuentran expuestos a una serie de riesgos que pueden atentar contra su vida, contra su integridad o contra su salud. Por lo tanto, corresponde al dueño, al empleador, tomar unas acciones para prevenir o mitigar esos riesgos, de manera que ese trabajador pueda seguir trabajando de manera adecuada y que el predio, la unidad productiva, la empresa, cualquiera que sea que estemos hablando, el tipo de unidad económica pueda seguir generando riqueza y generando ganancias para todos. Somos países hermanados por situaciones muy parecidas, yo diría hasta idénticas, y normalmente pues el trabajador es como la última rueda del coche, le dejamos que siga desarrollando su acción porque le estamos pagando un sueldo, un emolumento, pero no sabemos lo que siente como tal cuando ha sufrido un accidente y va a generar una verdadera conmoción dentro de su hogar. Esto termina por afectar no solamente al entorno familiar de la persona que está afectada, sino también a la empresa como tal. ¿En qué sentido, en qué términos influye también aquello? Exactamente, sí, desafortunadamente y muy particular en el sector agropecuario, parte de la hermandad que tenemos es que somos países agropecuarios. Somos países con una gran riqueza en nuestros suelos, que producimos una cantidad de alimento no solo para abastecernos internamente, sino también para exportar, que gracias a la ubicación que tenemos sobre el Ecuador, tenemos muchísimas facilidades. ¿Qué pasa con el trabajador, particularmente el trabajador del campo? Que es un trabajador que normalmente ha aprendido a hacer la tarea por herencia. Entonces, los niños cuando están con sus papás, si sus papás tienen una pequeña unidad productiva, bien sea una huerta pequeña, unas cuantas vacas, el niño desde muy temprana edad empieza a acompañar al papá. Entonces aprende a ordeñar, aprende a arar la tierra, aprende a hacer todas estas labores. Cuando ya el niño crece, si la unidad productiva de su papá no es lo suficientemente grande como para darle trabajo, es muy normal que vaya a buscar trabajo en otras unidades productivas más grandes del sector. El empleador asume que como el niño o ya joven, adulto, viene con su papá ordeñando hace varios años, ya sabe ordeñar. Por lo tanto, lo pone a ordeñar, simplemente, sin tomar ninguna precaución sobre qué riesgos como empleador estoy poniendo en esa sala de ordeño o en ese campo o en esa unidad productiva. Creemos que así lo ha hecho toda la vida y nunca le ha pasado nada porque le irá a pasar en este momento. El tema aquí es que siempre hay riesgos y más hablemos de una unidad pecuaria, de una unidad que se dedique a la ganadería de leche.
El solo tener que estar todo el día en contacto con animales, con seres vivos que son más grandes que nosotros, más pesados que nosotros, nos pone en un riesgo de recibir un golpe, una patada, una pisada de una vaca que puede dañarnos físicamente. Creemos entonces que el daño solamente va a ser para el trabajador o, como mencionabas, para su familia. Pero ¿qué pasa si ese trabajador se me incapacita? ¿Qué pasa si ese trabajador tiene que quedarse en casa recuperándose de un golpe o de una fractura? Yo como empleador tengo que contratar a alguien más para que haga sus funciones. Yo como empleador tengo que además suplir los gastos médicos en que incurra ese trabajador para poderse recuperar. Y el tema, muy propiamente en Colombia, voy a dar cifras de Colombia, en Colombia desafortunadamente el sector agropecuario es el sector más informal. En Colombia tenemos un sistema de seguridad social en el que a los empleadores nos obligan a que todo trabajador deba estar, además de que le pague un salario justo, un salario que esté dentro de los términos de la ley, acorde a las funciones que realiza, es que lo vinculemos a un sistema de seguridad social que compone básicamente tres aspectos. El primero, pagarle una vinculación a una aseguradora de riesgos laborales, que es la que me va a proteger a mí como empleador y va a proteger al trabajador en caso de un accidente. Protección económica y protección de cubrir los gastos médicos, las incapacidades que se deriven. Segundo, vincularlo al sistema pensional, de manera que cuando el trabajador llega a la edad de retiro pueda gozar de su pensión. Y tercero, al sistema de salud. La informalidad en Colombia en ese sector es tan alta que solamente el 10% de los trabajadores del sector agropecuario se encuentran vinculados a estas tres, a las tres empresas o a los tres aspectos del sistema de seguridad social. El empleador del campo, el empleador agropecuario cree que nunca va a pasar nada. Y otra vez repetimos, el accidente ocurre, la enfermedad se da. ¿Qué le toca al empleador si no tiene al trabajador afiliado al sistema de seguridad social o si nunca se ha preocupado por entregarle un elemento de protección personal, por entregarle una capacitación mínima en el uso seguro de agroquímicos o en el uso seguro de herramientas peligrosas que son muy comunes en el campo? Es exponer al trabajador a un accidente, pero exponerse también como empleador a una pérdida de productividad. Un trabajador se accidenta, tengo que atenderlo, tengo que parar lo que esté haciendo para atenderlo. Ahí perdí minutos, horas, días en esa atención. Tengo que llevarlo a un centro médico, también pierdo el dinero que requiere el desplazamiento, pagar en el centro médico si no lo tenía afiliado al sistema de riesgos laborales. El trabajador se queda incapacitado, pierdo dinero al tenerle que pagar a él la incapacidad y al tener que buscar un reemplazo. Entonces no es solamente pérdida para el trabajador, para el empleador también se dan pérdidas casi siempre económicas. ¿Cuál debería ser la visión que tiene el Estado como tal para ordenar, para normar este tema fundamental que es el aseguramiento del campesino? Bueno, digamos que desde el Estado necesitamos muchísimo acompañamiento, primero en la comunicación. De algo que yo me he dado cuenta acá en Colombia es que el empleador del campo no tiene la información. Entonces, en la mayoría de las ocasiones no es porque no quiera, sino porque no sabe. No sabe a qué riesgo se está exponiendo, no sabes a qué riesgo se está exponiendo a su trabajador y ni siquiera sabe cómo solucionarlo. No sabe que en el caso de Colombia, la vinculación al sistema general de seguridad social es muy sencilla. No le cuesta nada hacer la vinculación y hacer los pagos mensuales. Tampoco es un costo tan alto frente al riesgo que se está corriendo. Entonces, el primero es ese, muchísima información, muchísima comunicación, llevarle la información a ese empleador del campo. Y lo segundo es también que ya los entes de control nos ayuden muchísimo en la verificación de que sí se esté haciendo
debidamente el proceso, porque si bien como lo mencionabas, que tienen en Ecuador el seguro para el campo, en Colombia también suceden cosas similares y es que aunque hay procesos regulados, hay facturación regulada, también informalmente sabemos que no todos la cumplen. El Estado hace poco para obligar su cumplimiento y a veces se hacen el de la vista gorda, no sé qué pasa. Pero entonces en conclusión es, primero, mucha comunicación y mucha capacitación y segundo, que nos ayuden a hacer cumplir las reglas y a hacer cumplir la normatividad que ya existe. Esto que usted nos acaba de mencionar, estos dos temas fundamentales, ¿qué le va a garantizar primeramente al campesino, al agricultor, y luego qué le va a garantizar también al empleador, al dueño de la empresa, al productor? ¿Qué les van a garantizar a ellos? Bueno, hay dos garantías. La primera para el trabajador, que podemos pensar en que es el más desprotegido, es garantizarle que va a tener lugares de trabajo dignos, que también es muy importante y a veces pareciéramos que los que vivimos en la ciudad no nos damos cuenta de lo importante que es pagar por una fruta, por una verdura, por un lácteo, un precio justo, de manera que ese campesino encuentre en la labor que desarrolla en el campo una labor que es digna y que no venga, no encuentre la necesidad de venirse a la ciudad a, en muchos casos, engrosar los cordones de pobreza. Entonces, que se quede en el campo. Si yo como consumidor también tengo una gran responsabilidad y es pagar ese precio justo, de manera que el campesino, bien sea autoempleado o el productor que tenga un equipo de trabajadores, por grande o pequeño que sea, encuentre que su fruta, su verdura, la leche que produce es bien remunerada en la ciudad, yo puedo pagar como empleador lo básico para ese campesino encuentra en el campo un lugar digno de trabajo y se queda en el campo, porque en el campo también puede crecer, también puede tener acceso a una pensión, puede tener acceso a un buen sistema de salud y puede tener acceso a un sistema de riesgos laborales que lo protege en caso de que sufra un accidente. Cuida también a su familia, porque si el trabajador está bien, su familia y su entorno también van a estar bien. Y por supuesto, cuida al empleador en el sentido en el que está cuidando su patrimonio, en el que el empleador no está poniendo en riesgo su patrimonio, bien sea un predio de 500 metros o de 1 hectárea o de 10 hectáreas o de 100 hectáreas, ese empleador no está poniendo en riesgo su patrimonio si llega a sufrir una demanda, por ejemplo, de un trabajador accidentado. De hecho, la satisfacción total debe estar en todos los eslabones que constituye esta cadena de producción del alimento, proteína vegetal, animal o lo que sea. Solamente así conseguiremos esta satisfacción total de todos y podemos vivir en paz y con bienestar, porque hay que pensar también en que la persona que produce la proteína y aquel que consume tienen que necesariamente estar garantizados en su bienestar total. Yo quiero agradecerle a Diana Cristina Vázquez, de Ingeniera Industrial, que nos ha apoyado con este importante tema, que estoy seguro va a llegar hasta la conciencia, no solamente del empleador, sino también para el empleado. El empleado tiene que saber cuáles son sus derechos y qué es lo que debería hacer en determinados casos. Muchas gracias a su tiempo, estimada Diana, pues y si quiere agregar algo más, con mucho gusto. Sí, no, solamente agregar que en el tema de riesgos laborales, cuando yo tomo acción para prevenir el riesgo, cuando yo tomo acción para prevenir que ese riesgo se materialice, estoy protegiendo no solamente mi vida, sino también el negocio y la responsabilidad de todos. La responsabilidad es del dueño del predio, del dueño de la finca, que es el que tiene los recursos para tomar las acciones. Y cuando me refiero a recursos, no significa que tengo que tener una gran cantidad de dinero. Hay acciones que yo puedo tomar básicas y sencillas. Estamos en el campo, hay un camino por el que tiene que caminar el trabajador todos los días. Yo puedo hacer que ese camino sea muy seguro o muy inseguro. Son acciones sencillas. Entonces, es responsabilidad del empleador tomar las acciones que estén a su alcance
para que ese entorno de trabajo sea seguro, cumplir todo lo que tenga que ver con normatividad en cuanto a riesgos laborales en el país en el que se encuentre y también del trabajador y responsabilidad hacer su trabajo de manera segura, porque tampoco vamos a decir que todo es responsabilidad del empleador. Como trabajadores también, hacer nuestro trabajo de manera segura, también conocer nuestros derechos, pero también cumplir con nuestros deberes o con el deber que tenga. El deber que tenga de hacer la tarea de manera adecuada, en los tiempos que son y de manera segura. Entonces hay una responsabilidad ahí compartida entre ambas partes, pero sí muy importante que en el sector agropecuario empecemos a tomar conciencia de la importancia y empecemos a buscar los recursos en todos los países, en Ecuador, en Colombia y en de los países que nos estén escuchando, estoy absolutamente segura que los gobiernos tienen entidades que apoyan al campo, que los apoyan con capacitaciones, que los apoyan con recursos, no solamente económicos, sino también de profesionales, de expertos que les ayudan. Entonces empecemos a buscar cómo entre todos podemos seguir haciendo o podemos llevar a que el campo sea un campo que brinde un trabajo digno y que sea un negocio que sea sostenible en lo laboral, que es lo que estamos hablando en este momento, también en lo ambiental y obviamente en lo económico. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Con todo gusto.